A través de la enfermedad trofoblástica gestacional se desarrolla el coriocarcinoma como tal. Este coriocarcinoma es producido por el proceso de gestación y no así como una patología propia que se desarrolla en la mujer por alguna estructura o alteración neoplásica a nivel del cuerpo uterino propio. Se produce por esta gestación anómala y la vamos a dejar al final porque tenemos otros temas para avanzar que sí son de importantes, son temas principales. Y dentro de estos temas principales se encuentra lo que es el climaterio y menopausia. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia o es lo mismo climaterio y menopausia? ¿Han escuchado hablar, no? Siempre dicen, ay, estoy en mi menopausia, las mamás, ¿no? Pero climaterio, ¿será lo mismo climaterio y menopausia? ¿Cómo es? ¿Han escuchado hablar, no? Climaterio, o muy poco. Menopausia sí, me imagino que sí, ya debe escuchar a muchos decir, estoy en mi menopausia, estoy entrando a mi menopausia, las mamás, ¿no? Sí, es como el tiempo de transición entre los dos, ¿no? Desde que haces la vida reproductiva de la mujer, entra el climaterio y llega la menopausia. Ahí el climaterio es como si fuera la premenopausia. El periodo. El periodo. ¿Y la menopausia qué sería entonces? La menopausia ya es la ausencia de la menstruación. Ya es la ausencia de la menstruación. Muy bien. Pues bueno, generalmente existe un poco de duda o no duda, sino existe un poquito de confusión en lo que corresponde al climaterio como tal, en lo que corresponde a la menopausia como tal, lo que se llama la premenopausia o la perimenopausia y la posmenopausia. En realidad el climaterio va a comprender desde estos cambios, irregularidades y sintomatología que empiezan ya a tener las mujeres después de los 40 años de edad en promedio. Entonces, cuando se produce en la etapa de la fecundación en la mujer, existe el desarrollo de folicular, existe el desarrollo folicular a nivel de los ovarios, la producción de gran cantidad de óvulos, pero estos se llegan a formar o liberar alrededor de 400 en promedio. Y en la etapa ya entrando a la etapa posterior de los 40 años, esta cantidad de óvulos ya empieza a disminuir. Y cuando empieza a disminuir es cuando las pacientes, las mujeres, empiezan a tener alteraciones en sus ciclos menstruales. Sus ciclos menstruales que duraba 5 días, de repente empieza a producirse disminución en la cantidad. Ya no les dura 3 días, empieza a durarles 3 días. Hay disminución en el tiempo. Si menstruaban 5 o 6 pañitos, ahora empiezan a menstruar 4 o 3 pañitos, pero todavía sigue el proceso de la menstruación. Y empiezan a tener cambios de humor. Empiezan a tener cambios, alteraciones en sus ciclos menstruales. Si menstruaban todos los meses, de repente empiezan a menstruar cada 30 días, 35 días, entonces ya empieza a existir esta alteración. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los folículos ya empieza a disminuir. Esta etapa de estos cambios, de estos ciclos que puede empezar, que puede durar desde 1 hasta 7, incluso 8 años, ya empieza con los cambios que corresponden al climaterio. Entonces el climaterio inicia con estos cambios que tienen las mujeres, que todavía no se está produciendo la ausencia total de la menstruación. Buen día. Buen día. Pasa los 40 años, alrededor de los 45 años, más o menos 3 años, las mujeres empiezan a tener ya ausencia de ciclos menstruales. Menstruan este mes, de repente al siguiente mes no menstruaron, al próximo mes vuelven a menstruar y empiezan a tener alteraciones. Esto ya se considera como la premenopausia. ¿Cuándo llamamos menopausia? En la literatura se consideraba menopausia a la ausencia de 1 año de menstruación. Todo un año tenía que transcurrir que las pacientes no presentaran la menstruación para definirlo como menopausia como tal. Actualmente, en el último congreso de climaterio y menopausia, se ha indicado que todas aquellas pacientes que tienen ausencia de menstruación de más de 6 meses ya se la considera que está en la etapa de la menopausia. ¿Qué es esta ausencia total de la menstruación? Donde existen cambios hormonales, principalmente por efecto del estrógeno. El estrógeno baja, empiezan a tener alteraciones en el comportamiento, temperatura, disminución de la calcificación, entonces empiezan a tener gran cantidad de ciclos en la mujer
hasta que pase este ciclo puede durar más de 2 años y eso se considera la menopausia. Y la posmenopausia es cuando ya pasa toda esta etapa de las alteraciones, cambios de temperatura, de humor, y transcurre posterior a esos 2 años y ya se la considera como la etapa posmenopausia como tal. Y climaterio es toda esta etapa, desde estos cambios que empiezan cuando empiezan a tener menstruaciones las pacientes, alteraciones de la menstruación, hasta la posterior a la menopausia se considera climaterio. Entonces el climaterio abarca todo lo que corresponde al proceso de la menopausia como tal. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la vida de la mujer? Empieza desde el nacimiento, donde tenemos una cantidad de óvulos específicos que estos se tienen que desarrollar. La niñez, existen 3 cambios fundamentales en la mujer. Uno principalmente en el nacimiento, en la que tenemos estos folículos en realidad que van a empezarse a producir o desarrollar o liberar en la etapa de la menarquia. Entonces es donde se produce la primera menstruación. Pasa la adolescencia, adultez, las pacientes, algunas pueden entrar en maternidad, otras no, y posteriormente existe otro periodo en el que la mujer tiene un proceso fisiológico normal que se caracteriza también por la ausencia de menstruación y es la menopausia. Entonces todo este ciclo que va teniendo la mujer va a existir cambios hormonales drásticos a partir de la menarca y posteriormente posterior a la menopausia como tal. Entonces, climaterio viene del griego, que va a significar esta escalera o esta escala que va a transcurrir en la mujer, que va a contener estas etapas tanto de la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Climaterio comprende todo. Entonces, desde los primeros cambios, cuando ya empiezan a tener alteraciones en sus ciclos menstruales, alteraciones producidos por efectos hormonales en el comportamiento de la paciente, la ausencia total de la menstruación con todo el auge máximo en la menopausia que se presenta y posterior a ello el declive de la posmenopausia, donde las pacientes ya baja toda la sintomatología, el cuerpo se adapta a las deficiencias hormonales y entra en la etapa de la adultez a la vejez. Entonces, menopausia, que en promedio se considera a partir de los 45 años de edad, más o menos 3 años, es donde el momento que las mujeres empiezan a experimentar estos cambios drásticos en el cuerpo, estas alteraciones producidas por el efecto hormonal, tanto a nivel físico, a nivel psicológico. Hay pacientes que, por efecto de las hormonas, que algunas pacientes por los cambios de vida o la vida rutinaria que tienen, por ejemplo, hay mamás que están en la casa, que se dedican a los hijos y toda la vida se han dedicado a los hijitos, al criar, al desarrollo, que es un arduo trabajo, personalmente no lo haría, pero se dedican a eso, tienen su vida cotidiana, están en la vida cotidiana y viene la etapa de los cambios hormonales, disminuye el estrógeno, empiezan a producir alteraciones. Y esta monotonía que las tiene es el cambio drástico que van a presentar y empiezan a tener más sintomatología, más cambios de humor, más alteraciones en sus ciclos, irritabilidad, cambios en temperatura. Entonces se irritan por cualquier cosa, se deprimen en momentos, de repente están felices y de repente empiezan a deprimirse. ¿Por qué? Porque han tenido su vida cotidiana continua. No hay un cambio en su estilo de vida. Y lo que se sugiere es que cuando están entrando en esta etapa que hagan un cambio, o sea, que empiecen a hacer ejercicio físico, que vayan a, hacen, ¿qué se llama? Cuando van a la piscina y están con sus pelotitas de agua, terapia, hacen terapia en el agua también, o sea, que cambien su estilo de vida para que todos estos cambios hormonales no sean tan drásticos. Y hay algunas pacientes que están entrando en la etapa de la menopausia y de repente un familiar se enfermó o su hija tuvo su hijito y de repente tiene que criar la mamá o la abuelita al bebé y este cambio no es tan notorio. Hay mujeres que pasan la etapa de la menopausia, desde la premenopausia, menopausia, posmenopausia y no tienen ningún tipo de cambio, apenas un ligero dolor de cabeza y se pasó. Hay pacientes que no sienten esta etapa de la menopausia como tal. Y es también estimulado por el estrés.
Este estrés que va a desencadenar en las pacientes, producido principalmente por esta disminución de estrógeno, hace que las mujeres entren en este cambio hormonal drástico como tal, que puede llegar a durar incluso más de meses, más de 12 meses, incluso años. Hay pacientes que toda la etapa de la menopausia dura más de 2 años. ¿Por qué? Porque es esta ausencia de menstruación asociada a estos cambios de comportamiento por efecto de la disminución de estrógenos. Y estos periodos en el que va a transcurrir desde primeros cambios menstruales se considera como la premenopausia, que va a estar asociado a la perimenopausia, alrededor de toda la menopausia hasta la ausencia total de la menstruación como menopausia, y finalmente la posmenopausia, donde pasa toda la etapa de la sintomatología producida por el defecto de la disminución de estrógenos. Y todo este periodo es considerado como climaterio, la transición que va a ocurrir desde las primeras etapas del inicio de ausencias de menstruaciones, alteraciones en sus ciclos menstruales. ¿Por qué? Esta alteración en los ciclos menstruales que van a empezar a presentarse en las mujeres es principalmente producido por la disminución de la ovulación. Entonces, hay pacientes que ya no ovulan, que se llaman ciclos anovulatorios. De repente ya no liberan los óvulos como tal porque ya hay deficiencia de óvulos en uno o en ambos ovarios, pero menstruan normal porque el endometrio se ha producido el desarrollo normal a nivel del endometrio, simplemente que ya no hay el folículo que tenía que liberar el óvulo, ya no liberó, ya no tiene el óvulo para producirse la liberación, y esto va a hacer que disminuya de forma paulatina el estrógeno. Por lo tanto, las pacientes ya van a empezar a tener estos cambios en esos ciclos menstruales, posteriormente la ausencia, y por último, alrededor de la ausencia que se produce por el efecto estrogénico, disminución total pues prácticamente del estrógeno, aumentan los cambios a nivel del comportamiento, temperatura, el estrés, disminución del calcio, de vitamina D, por lo tanto mayor irritabilidad en las pacientes. Ya en la etapa de la posmenopausia como tal, cuando indicamos que esta paciente está en etapa de posmenopausia, cuando toda esta sintomatología disminuye, cuando ya no hay esta sintomatología de los cambios drásticos producidos por este efecto, es que la paciente ya ha entrado en una etapa de posmenopausia, y todo este tiempo puede transcurrir desde 1, 2, incluso 8 años en toda la etapa de la mujer, considerada como su climaterio en realidad. Entonces no es nomás solo la ausencia de menstruación, la ausencia de menstruación de más de 12 meses, de más de 1 año o mayor a 6 meses, que actualmente se lo está considerando. Por lo tanto, el climaterio comprende o se define como toda la fase del proceso de envejecimiento de las mujeres, durante la cual pasa de un estado reproductivo a un estado no reproductivo. O sea, ya no hay el proceso de ovulación más en las pacientes. Y es la etapa donde algunas mujeres, algunas pacientes, se consideran, la llaman la etapa de oro. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se estresan pensando que en cualquier momento se puede producir la gestación. Viven estresadas pensando que en cualquier momento se pueden embarazar, principalmente cuando son pacientes que son solteras. Pero cuando entran en la etapa ya de la menopausia, donde saben que no va a existir más proceso de gestación, entonces viene la etapa donde empiezan, en vez de producirse este efecto hormonal por efecto estrogénico disminuido, las pacientes empiezan a sentirse más jóvenes, más estables, y entran en la etapa de mayor auge, porque ya no van a tener este estrés de que en cualquier momento se va a producir la gestación. Si bien existe lo que llaman me he embarazado en mi menopausia, no, la menopausia es la ausencia de la menstruación de más de 6 meses o 1 año de que ya no menstruó más. La paciente ya entró en la etapa de menopausia porque ya no hay menstruación. Pero la premenopausia es este periodo donde hay alteraciones de estos ciclos menstruales, donde puede que un mes no ovule, pero al siguiente mes ovule. Y de repente la paciente se embarazó. Sí, se pueden embarazar,
¿Por qué? Porque puede que en ese mes, en ese transcurso, haya ovulado de uno de los ovarios que no estaba ovulando del otro y se produjo la fecundación como tal. Existe el embarazo en estas pacientes de más de 40 años producidos por estos efectos anovulatorios alternados. Porque ambos ovarios, sabemos que las mujeres un mes menstruan, un mes ovulan de un ovario, el otro mes van a ovular del otro ovario. Por lo tanto, un mes puede que se produzca un ciclo anovulatorio de uno de los ovarios, pero el próximo mes el otro ovario ovuló. Y en esta etapa es donde las pacientes sí se pueden embarazar como tal. Empieza a disminuirse a partir de los 40 años, ya se empieza a disminuir la reserva de los folículos como tal. Por lo tanto, estas pacientes empiezan a tener estos ciclos anovulatorios. El climaterio, la edad media de climaterio como tal, del climaterio de todo este proceso, desde la ausencia de menstruación, desde las alteraciones de sus ciclos menstruales, mejor dicho, desde la alteración de sus ciclos menstruales hasta posterior, producido la ausencia total de la menstruación y la disminución de toda esta sintomatología, es considerada como el climaterio y tiene en promedio de edad a los 47.5 años en realidad, en promedio, ¿no? Como les decía, más o menos 5 años de los 45 años. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología en realidad de estos cambios que se van a producir a nivel del climaterio? Se producen cambios anatomofuncionales primarios en los ovarios principalmente. Entonces, ¿cuáles son los cambios que van a existir en el primer órgano? Son los ovarios, por la disminución de la cantidad de folículos que se van a estar desarrollando. Estos cambios van a producirse en promedio alrededor de los 40 años y se van a producir cambios a nivel del eje hipotálamo hipoficiario como tal, a nivel central, que esto también va a contribuir a que se produzcan estas pérdidas de los ciclos menstruales, produciendo por lo tanto ausencia de liberación de los folículos y entrando en el ciclo anovulatorio. Estas etapas que van a ir transcurriendo es donde se van a encontrar primeramente concentraciones hormonales anormales y es las primeras etapas donde las pacientes van a empezar a sentir esta sintomatología e inician ¿con qué? Con irritabilidad, ¿ya? Entonces las pacientes, ¿qué es lo que empiezan a sentir? Irritación, empiezan a sentir estrés, de repente la mamá se enojó de la nada, y de repente se enojan de la nada y después de repente empiezan otra vez a tener momentos de tranquilidad y es producido por estas alteraciones de las hormonas producidas ya desde el nivel central. ¿Por qué? ¿Quién estimula que se libera a nivel central? Todo es un ciclo, ¿verdad? El ciclo de la menstruación. A nivel central liberan las hormonas para que estimule el ovario vuelve a estimular para que desarrolle la otra hormona, la progesterona, y baje nuevamente el ciclo. Es así, todo un ciclo repetitivo. Pero ya en las pacientes, si no hay la hormona para que estimule a nivel central, también a nivel central se va a producir alteraciones para la liberación de los ciclos menstruales como pan. Por lo tanto, se va a ir agotando todas estas reservas foliculogénicas y ya no va a existir más liberación hormonal y las pacientes van a empezar a producirse pérdida paulatina y después disminución total a nivel de los estrógenos producidos por este efecto de este ciclo normal de la mujer. Entonces, toda esta etapa, que les decía que el climaterio comprende todo, se va a empezar a producir alteraciones en las mujeres que se conoce como el síndrome climaterio. ¿Y cuáles son estos cambios que van a presentar? Primeramente, alteraciones en los ciclos. Y uno de los principales cambios que empiezan a tener las pacientes son trastornos en la termorregulación. Empiezan a sentir calor, que es lo que se conoce como bochornos, por las alzas de la temperatura producidos por el efecto de la disminución del estrógeno. Entonces, estos cambios de temperatura que van a sentir las mujeres, de repente empiezan el calor constante. Está haciendo frío y las mamás empiezan a sacarse la ropa, su chompa, todo porque sienten calor, ¿verdad? Y de repente entran en una etapa de trastorno y ya otra vez empiezan con hipotermia. Se están colocando sus chompas, o están muriendo de calor y están colocando sus chompas. ¿Por qué? Porque existe un cambio a nivel de la temperatura corporal. Entonces inicia con estos cambios de los ciclos menstruales. Posteriormente, las alteraciones de estos ciclos menstruales van a producir trastornos a nivel de la temperatura, conocido como los trastornos de la termorregulación. A esto se van a asociar trastornos psicológicos, patologías asociadas producidas por el efecto de la disminución de estrógeno y problemas urinarios como tal.
Entonces, estos trastornos de la termorregulación se van a caracterizar porque empiezan estos bochornos. En las mamás empiezan a sentir de repente calor, un calor excesivo que sienten como si se les estuviera quemando la cara, el rostro. Otras mamás sienten que se está quemando sus pies, que sienten que se está quemando las manitos, porque por el alza de temperatura. Y estos se conocen como bochornos. Asociados a estos bochornos producidos por el cambio de la temperatura, se va a asociar que en la mamá de repente se empiezan a sentir calor en la cabeza. Ay, me está quemando mi cabeza, siento calor mi cabeza. ¿Qué se va a asociar a esto? Las cefaleas, los dolores de cabeza producidos por los cambios de la termorregulación. Estos cambios que se van a producir por efectos hormonales, repito, disminución de estrógeno. Cuidado que en el examen digan, ¿no? El cambio del climaterio se produce por efecto hiperestrogénico, ¿verdadero? No, es por efecto de disminución de estrógenos. Va a asociarse a irritabilidad. Entonces, las pacientes que sienten calores producidos por efecto de la termorregulación empiezan a producirse cefaleas, y esta cefalea se va a asociar con irritabilidad. Las pacientes se van a empezar a sentir irritables de la mínima cosa posible. Entonces puede que hayan cambiado el salero de la mesa y les irritó, producidos por estos cambios de la temperatura corporal. A esta irritabilidad se va a asociar los cambios de humor, de comportamiento, donde empiezan a producirse el estrés de depresión. De repente las mamás se deprimen. Y por último, los cambios de sudoraciones nocturnas. Las mamás empiezan a tener, por el cambio de temperatura, ya no solo calor, irritabilidad, sino que empiezan a producirse una transpiración progresiva, cambios a nivel principalmente nocturnos, y estos cambios nocturnos ya se van a asociar los cambios a nivel de comportamiento de las pacientes y alteraciones en las funciones de los trastornos producidos a nivel del cuerpo funcionales como tal, y en estos va a estar asociado la sintomatología urinaria. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos que van a presentar las mamás? Todo va asociado, es como una escalera, ¿no? Si de repente cambió la temperatura corporal, empiezan a tener los bochornos hacen que aumente esta temperatura, sienten calor principalmente a nivel de la cabecita, es lo que más se presenta en las mamás, son lo que más consultan, porque siento que mi cabeza me arde. Entonces es lo primero que van a consultar. Asociado a esto viene la cefalea. Si tienen cefalea va a producirse irritabilidad, cambios de humor, cambios durante los sueños, y a esto, si ya tienen alteraciones a nivel del sueño, se van a empezar a producir los trastornos psicológicos producidos por insomnio. Entonces las mamás van a dejar de dormir de forma constante, no llegan a conciliar el sueño como tal, empiezan, si no descansan bien, empiezan a producirse trastornos de olvido. Se empiezan a olvidar qué nos dijeron, qué pasó, si les hemos contado algo, se olvidaron que les hemos contado, no me has dicho, no sé. Entonces ya empiezan a producirse cambios en el comportamiento de olvido de las cosas. Entonces se empiezan a olvidar de forma paulatina. Y estos olvidos sí van a afectar de forma central. Incluso pueden desarrollarse en algunas pacientes lo que es el síndrome de Alzheimer posteriormente. Ojo, que estos olvidos que tienen paulatinos las mamás en la etapa de la menopausia no es Alzheimer, ¿no? Sino son olvidos producidos por efectos hormonales. A estos cambios de olvido van a empezar a tener cambios en su vida sexual, cambios en la disminución de la libido producidos por el efecto estrogénico. Como disminuye el estrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? No solo va a afectar en su cuerpo, no solo va a afectar en los cambios de comportamiento y la termorregulación. ¿Qué va a producir por el efecto de estrógeno? La piel se va a empezar a producir una sequedad a nivel de la piel, y esa sequedad también va a afectar a nivel vaginal. A nivel de la vagina, por efecto estrogénico, esta elasticidad de las paredes vaginales se va a perder. Por lo tanto, asociados a la irritabilidad, las pacientes tienen cambios en el comportamiento sexual, disminuye la libido. Cuando tienen relaciones con la pareja, por el efecto de la disminución de estrógeno, esta elasticidad de la pared vaginal se perdió, empiezan a tener dispareunia, es decir, rechazo a la pareja producida por dolor a nivel de la relación sexual. Y eso hace que entren en otro periodo de rechazo, y incluso se pueden llegar a producir alteraciones en las parejas producidos por la disminución de la libido, producidos por la dispareunia. Las pacientes empiezan a tener rechazo a sus parejas.
y es donde más se incrementan los problemas como pareja, como tal. Y es donde más recomendamos de que hagan terapia de pareja. ¿Por qué? Porque a veces las parejas no comprenden esta etapa que están sufriendo las pacientes en la etapa a partir de los 40 años como tal. Ojo, que también los varones tienen su etapa de la andropausia, ¿ya? Entonces tienen la etapa de la andropausia también, donde existen estos cambios de comportamiento, existen. Asociados a estos trastornos de insomnio, de olvido de las cosas, empieza a producirse la depresión en las pacientes. Se deprimen de cualquier cosa. De repente están normal, y empiezan la depresión, empiezan a llorar, a deprimirse, producidos por estos cambios hormonales. Entran incluso en pacientes de llanto. Esta depresión que van a tener va a hacer que su ciclo cotidiano sea normal. No. Producido por la depresión, empiezan a tener alteraciones en sus ciclos diarios normales, y es donde se recomienda que cambien de estilo de vida. Si hacían lo cotidiano normal, todos los días hacían lo mismo, que cambien ese estilo de vida, que entren a yoga, que hagan terapia de danza, que hagan piscina, algo que les saque de lo rutinario que están, para que cambie su estilo de vida. Es por eso que en algunas pacientes la etapa del climaterio como tal lo sienten de forma drástica, excesiva, y otras pacientes no. Generalmente cuando tienen al primer nieto o nieta en la etapa de la menopausia, se pasó la menopausia y ni lo sintieron. ¿Por qué? Porque su cambio de vida hizo que todo el estrés que estaba relacionado durante estos cambios hormonales se centre en otra actividad y cambie, ya no pasa esta etapa de la menopausia tan drástica como tal. Entonces ya empiezan, después de los trastornos de la termorregulación, empiezan a producirse los trastornos psicológicos. Asociados a estos trastornos de la termorregulación, los trastornos psicológicos, ya se empiezan a producir trastornos patológicos como tales, principalmente a nivel urinario, por el efecto de la disminución de estrógeno también, como pierde la elasticidad a nivel vaginal, como pierde la elasticidad por este efecto, no solo a nivel, donde más albergaba más estrógeno, en las grasitas, ¿verdad? La grasita también alberga estrógeno, y esto va a contribuir a que estas pacientes entren en periodos de incontinencia, es decir, durante la noche vayan más frecuentemente a orinar, que es lo que se conoce como urgencia urinaria, se levantan varias veces en la noche a orinar, ya pierden la capacidad de contener la orina, y la incontinencia urinaria también se va asociado a ¿qué? Esto lo vamos a ver ya en el otro tema, en piso pélvico e incontinencia urinaria como tal, pero yendo de manera rápida, son todas aquellas pacientes que tienen antecedentes ¿de qué? De varios partos. Se han producido partos vaginales, todo este piso pélvico, que son el piso pélvico es una gran musculatura que se tiene a nivel de la pelvis. Estos músculos, como cualquier otro músculo del cuerpo, también por la disminución de estrógeno pierde la elasticidad, pierde su fuerza, su tensión muscular. Y al perder esta tensión muscular, sabemos que está el útero, y de encima del útero se encuentra la vejiga, y entre el útero y la vejiga se encuentra reposando entre el piso pélvico. Cuando las mamás tienen un parto, ¿qué pasa con este músculo? ¿Será que sigue en tensión? Todo este músculo se tiene que distender para producirse el parto por vía vaginal normal. ¿Y será que este músculo se va a volver a reponer a su normalidad? No, desde el primer parto no. Pasa su segundo parto, otra vez existe tensión muscular. Evidentemente que cuando las pacientes son jóvenes, tienen los primeros partos, la sintomatología no lo van a sentir. No van a sentir ninguna molestia, ninguna alteración a nivel del piso de la pelvis, pero ya en la etapa de la menopausia sí. En la etapa de la premenopausia, en la etapa de la menopausia, esta tensión muscular, estos músculos que de todo el cuerpo pierde esta tensión muscular también va a perder a nivel del piso de la pelvis, y se va a empezar a producir descenso. Puede descender ¿qué? El recto, el útero o la vejiga. Y en la mayoría de las pacientes desciende o la vejiga o el útero. ¿Listo? Entonces, al producirse este descenso de vejiga, que es lo que se conoce como cistocele, producido uno por estos cambios, segundo, ¿qué es lo que va a producir? Esfuerzo físico excesivo, pacientes que levantan bastante peso o le hacen ejercicio físico excesivo que demande mucho esfuerzo físico,
pacientes que suben, bajan gradas constantemente, pacientes que se estreñen de forma constante, también van a hacer tensión a nivel del piso de la pelvis. Por lo tanto, también se va a asociar a efecto de incontinencia producido por el descenso de la vejiga o el descenso del útero como tal. Por lo tanto, van a empezar a tener pacientes alteraciones en los problemas urinarios. Son las pacientes en que de repente cargaron algo pesado y se soltó la pipí, ¿no? Entonces, de forma involuntaria. Empiezan a toser y perdió pipí. O empiezan a reír y perdió pipí. Entonces, son pacientes que de forma involuntaria empiezan a tener ya pérdidas urinarias de forma constante, producidos también por la edad, efecto hormonal y alteraciones a nivel del piso de la pelvis. Empiezan a tener que las pacientes frecuencias miccionales constantes, conocidos como la poliuria. Este efecto también va a ser producido por todos estos cambios que se va a ir presentando, no solo por problemas urinarios como tal, sino por problemas estrogénicos producidos a nivel de la orina. Y ya que estas pacientes empiezan a tener pérdidas urinarias de forma involuntaria, es decir, estaban corriendo y perdieron pipí, de repente empiezan a toser fuerte, perdieron pipí. ¿Qué va a pasar con esa zona? Si sabemos que la orina es el desecho de las vías urinarias, si esa orina está constantemente guardada o elimina pipí y se moja la parte genital, ¿qué pasará con esta parte genital? ¿Va a estar expuesta a bacterias o no? Sí, va a estar expuesta a bacterias. Por lo tanto, estas pacientes se van a asociar con infecciones urinarias repetitivas, infecciones vaginales repetitivas producidas por esta expulsión de la orinita, que va a hacer que mojen. ¿Y qué hacen las mamás? Piensan que perdieron pipí y por no sentirse mojadas, ¿qué van a hacer? Van a empezar a utilizar las toallitas diarias, toallitas higiénicas de forma constante. Eso va a hacer que albergue humedad, en vez de sentirse mejor, va a hacer que produzca irritabilidad, que cultive bacterias y por lo tanto entren en procesos infecciosos vaginales y urinarios. Todo este problema urinario lo vamos a ver en otro tema que es propio de incontinencia urinaria y piso pélvico. ¿Ya? ¿Qué problemas más van a tener estas pacientes? A patologías asociadas que van a producir enfermedades como tal. Estos periodos menstruales irregulares que van a iniciar en la premenopausia van a tener también deficiencia, no solo a nivel de las hormonas producidas por los estrógenos. Empiezan estas pacientes a ¿qué? Ya no recepcionan como tal el calcio, existe disminución de la adquisición de la vitamina D, por lo tanto estas pacientes tienden a tener alteraciones a nivel de los huesitos, entonces empieza a producirse alteraciones producidas por la osteoporosis como tal y empiezan a tener alteraciones a nivel metabólico que puede que desarrollen o desencadenen con diabetes. Estos cambios hormonales van a producir que el tránsito intestinal sea más lento. Si es más lento el metabolismo, ¿qué van a entrar en estas pacientes? En estreñimiento. Si entran en estreñimiento, ¿qué van a hacer? Que tengan pujos defecatorios. Si tienen pujos defecatorios, van a estimular al piso pélvico a que se produzca más descenso y por lo tanto más descenso a nivel de la incontinencia urinaria como tal. Pueden que empiecen a tener ya alteraciones a nivel de la mama. Estas pacientes a partir de los 35 años, todas las pacientes a partir de los 35 años ya están indicadas para que se hagan estudios de mamografía como tal. La mamografía va a hacer que se puedan ver estructuras mínimas, pequeñas, no identificadas a nivel de la ecografía. Trastornos vasculares asociados a hipertensión, a trastornos como aterosclerosis, producidas por todo este ciclo que va a ir desde la deficiencia hormonal. A esto también se va a asociar lo que ya habíamos mencionado anteriormente, la sequedad vaginal, producido la vaginitis, producido la atrofia vaginal. Si se seca a nivel vaginal, ¿qué va a producir en estas pacientes? Es como una zona que está seca y va a empezar a producirse en las pacientes prurito vaginal. Entonces van a empezar a sentir escozor a nivel de la vagina que lo asocian con infecciones vaginales. Se hace el tratamiento y sigue con prurito la paciente y es producida por esta resequedad vaginal. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer en todo esto? Ahí viene la terapia de reemplazo hormonal.
Es decir, que nosotros debemos reemplazar las hormonas que están siendo deficitarias en las pacientes y que están produciendo estos trastornos. Si tiene exceso progresivo, repentino, ¿por qué? Porque durante la etapa de la premenopausia y la menopausia como tal, también debemos pedir su perfil hormonal para verificar si estos valores hormonales del estrógeno se encuentran dentro del rango de normalidad para la menopausia, ya porque existe un rango de normalidad. Van a ir disminuyendo de forma paulatina, pero hay pacientes que esta disminución de forma paulatina es drástica. Por lo tanto, tenemos que reponer esta hormona estrogénica y progesterona de forma sustancial para entrar dentro del rango de normalidad de la menopausia y no tengan estas afecciones tan drásticas, y es lo que se conoce como la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, en todas estas etapas de la fase del climaterio van a estar causadas por todas estas alteraciones, es decir, disminución de la secreción de los óvulos, alteraciones a nivel de las hormonas también con la testosterona y los andrógenos que van a ir disminuyendo. Estos ciclos menstruales se van a ir acortando, van a ir produciendo alteraciones en el tiempo y la duración. Esta deficiencia de óvulos va a producirse que posteriormente tengan ausencia total de los óvulos, por lo tanto las pacientes ya no menstruen, entren en la producción, o mejor dicho, en la reducción de la producción de los estrógenos, y por lo tanto ya entren a esta fase de la menopausia como tal. Estos síntomas que van a ir asociados: cambios de los estados de ánimo, cefaleas constantes, alteraciones a nivel del metabolismo, alteraciones a nivel de la circulación y alteración a nivel de las articulaciones como tal, alteraciones a nivel de las vías urinarias. Se va a asociar también a alteraciones musculares. Las pacientes van a empezar a sentir dolores en varias regiones del cuerpo, dolores musculares asociados a nivel dorsal, a nivel de miembros inferiores, a nivel de la espalda dorsal alta. Entonces la sintomatología se va a asociar a toda esta etapa que a veces es incomprendido por nosotros, ¿no? Ahí está, mi mamá está loca. Entonces, ¿verdad? Porque su irritabilidad a veces es tan intensa, que es tan incomprensible, que de repente está normal y de repente se ponen irritables y empiezan a llorar, ¿no? Entonces, a veces estos cambios no es muy comprendido por nosotros todavía. ¿Por qué? Porque no conocemos toda esta etapa que irritación que están presentando no es voluntaria, sino es producido por este efecto hormonal. Por lo tanto, la menopausia ya como tal es el cese total de la menstruación. Ya no van a menstruar más. Si ya tienen más de un año que estas pacientes no están menstruando, es menopausia. ¿Listo? Hasta que no tengan este cese continuo, todavía se llama premenopausia. Me voy. Que si la paciente tenía sus ciclos menstruales, estaba menstruando, de repente dejó de menstruar 3 meses y menstruó nuevamente. ¿Es menopausia o no? No, no es menopausia todavía. ¿Listo? Tiene que tener este cese de la menstruación de más de un año, según la literatura hasta el momento, pero les repito, en el último congreso que hubo de climaterio y menopausia, ya más de 6 meses que no tengan menstruación, como la menorrea secundaria, más de 6 meses ya podemos considerar que esta paciente está en menopausia como tal, es decir, la ausencia total de la menstruación, que es fisiológico, ya no es patológico. ¿Se acuerdan los ciclos de la amenorrea? Amenorrea secundaria, ¿cuáles son los procesos fisiológicos en la niñez, en el embarazo y en la menopausia? No es patológico esta ausencia de menstruación en la menopausia como tal. Entonces, la menopausia como tal, habíamos indicado que la premenopausia, que estas irritaciones, irritabilidades con ausencias esporádicas de la menstruación va a producir alteraciones. También en la menopausia se producen estas alteraciones que van a estar asociadas a las mismas alteraciones de la perimenopausia, de la premenopausia como tal. Se las va a considerar, lo que les decía actualmente, esto por más de 6 meses. Más de 6 meses es en la actualidad lo que se está considerando la menopausia como tal. Que encuentren literatura que diga más de un año, está bien, sí, porque se la sigue manejando, más de un año de ausencia de menstruación. Pero en el último congreso ya han indicado que es más de 6 meses. Ya la podemos considerar como menopausia. Y estos procesos van a responder ya a la ausencia total. Ya no va a existir ovocitos, ya no va a existir
la liberación de estos folículos y el desarrollo de estos folículos. ¿Por qué? Porque ya se perdieron todo el proceso de la ovulación. Entonces ya no va a quedar más óvulos. Cuando las pacientes en la etapa de fertilidad desean buscar gestación a partir de los 40 años, es la etapa límite donde se puede extraer los óvulos que quedan de las pacientes. Pasa ya la etapa de la menopausia, ya no quedan óvulos, ya no podemos extraer más óvulos de estas pacientes para que se pueda producir la fecundación como tal. En la menopausia ya no se puede, ya no tenemos esta liberación de los ovocitos para que se produzca la gestación, ya desaparecieron a nivel de los ovarios. Entonces, la edad promedio de la menopausia como tal, es decir, esta ausencia total de la menstruación, va a ir alrededor de los 50 años, es decir, estas pacientes que pueden empezar a los 45 años con ausencias irregulares de la menstruación, los 50 años es en promedio. Las pacientes ya no tienen menstruación, definitivamente ya no menstruan en promedio a los 50 años de edad. Si se produce esta ausencia total de la menstruación antes de los 40 años, se denomina como menopausia precoz o insuficiencia ovárica. Y después de los 55 años ya se la considera como menopausia tardía. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estas pacientes que tienen menopausia tardía? ¿Qué problemas más van a acarrear si todavía están expuestas a estrógeno? Porque todavía siguen expuestas a estrógeno a los 50 años, ¿verdad? Si tienen su menopausia después de los 55 años, más propensión que tengan a efectos producidos por los estrógenos. ¿Y qué patologías conocemos por efecto estrogénico? ¡Ay! Se les ha olvidado todo lo que nos está pasando. Se eleva el estrógeno en las pacientes que están más expuestas a estrógeno, que pueden desarrollar alteraciones a nivel del endometrio. ¿Qué va a producir en estas pacientes? Hiperplasia endometrial, ¿verdad? Por efecto estrogénico. ¿Qué más pueden producirse en estas pacientes por efecto estrogénico? Ya sé que les voy a preguntar. Miomatosis uterina. ¿Qué más va a producir por efecto estrogénico en pacientes mayores? No hemos llevado cáncer, creo también. Muy bien. Las patologías por efecto estrogénico, hiperplasia a nivel del endometrio, miomatosis uterina, efecto estrogénico de un tumor a nivel del ovario que puede producir hasta cáncer de ovario por efecto estrogénico en la etapa de la menopausia. En todas estas pacientes que ya son más de los 50 años de edad, siguen teniendo exposición estrogénica, por lo tanto mayor predisposición a que desarrollen patologías y que estas patologías ya no sean benignas, sino que sean patologías propias de cáncer como tal. Entonces, lo mismo en las etapas de la fisiopatología normal, en forma tardía, más de los 55 años, en forma precoz, menor a los 40 años de edad. Entonces, la menopausia precoz, o es la que se considera como la insuficiencia ovárica, es producida por dos tipos. Una, que es cuando se extirpa los ovarios como tal. Las pacientes que se realizan una histerectomía, donde solo se extrae el útero, ¿será que van a entrar en una insuficiencia ovárica? Solo hemos extraído el útero, los ovarios sí quedan presentes. Estas pacientes, ¿será que van a entrar en insuficiencia ovárica? ¿No van a tener su ciclo ovulatorio normal? Ya no tienen útero, pero tienen ovarios. ¿Los ovarios dejarán de funcionar? No. Los ovarios van a seguir funcionando normal, por lo tanto va a seguir liberando el estrógeno de forma normal, así se haya retirado a la paciente su útero a los 30 años. Va a seguir teniendo este efecto hormonal de ciclo ovulatorio normal. Pero en aquellas pacientes que se ha extraído el útero y se ha extraído los ovarios, ¿será que va a tener su ciclo normal? No. Ya no, porque ya no va a existir los ovarios, que va a ser la producción hormonal como tal. Y en esta fase es donde hemos producido estas pacientes, donde se ha entrado, las hemos desencadenado una menopausia quirúrgica, una menopausia en estas pacientes. ¿Por qué?
porque ya no van a tener estos óvulos que hacían que se produzca el efecto hormonal normal. Por lo tanto, las hemos sometido a una menopausia precoz quirúrgica cuando se extraen el útero y los ovarios de forma temprana antes de que entren en su proceso fisiológico normal. Entonces las hemos vuelto menopáusicas a estas pacientes en edad temprana si se extraen los ovarios. Como consecuencia, ¿qué es lo que van a tener si extraemos los ovarios de forma temprana? Todo el proceso fisiopatológico de la menopausia como tal. De repente estas pacientes van a entrar en una menopausia, cambios fisiológicos, cambios de temperatura, cambios de irritabilidad en etapa temprana, en etapa que no correspondía a la mujer. Y algunas pacientes presentan síntomas que van a afectar toda su calidad de vida de forma temprana. No van a tener este proceso de alteraciones irregulares menstruales que va a ir produciendo disminución paulatina del estrógeno. No, en estas pacientes que se extraen los ovarios quirúrgicamente ya las hemos vuelto menopáusicas tempranas. Y en la posmenopausia, ¿qué va a pasar con estas pacientes? Se va a dar después del periodo de la menopausia como tal. Entonces ya las pacientes en la menopausia habíamos indicado que es la ausencia total de la menstruación después de este periodo, donde se presenta el más auge, donde se presenta la meseta más alta de la sintomatología. Entonces está la meseta más alta de la sintomatología, toda esta sintomatología que hemos mencionado, cambios de la termorregulación, cambios psicológicos, cambios urinarios, cambios a nivel del estilo de vida de la paciente en la menopausia. Y en la posmenopausia todos estos cambios ya van a ir reduciendo. Toda esta alteración producida por la menopausia como tal puede llegar a durar hasta más de 2 años. Pero ya posteriormente no es que van a permanecer toda su vida irritables, toda su vida con bochornos o toda su vida van a presentar alteraciones en el comportamiento. Esto también va a descender. Entonces, este descenso de toda esta sintomatología asociadas con la ausencia total de la menstruación ya se la conoce como la posmenopausia. Es decir, que estas pacientes, toda su sintomatología van a empezar a producirse de forma lenta, va a empezar a producirse un descenso paulatino y después definitivo de toda su sintomatología. Y el proceso va a pasar desde una posmenopausia temprana a una posmenopausia tardía. La posmenopausia temprana cuando la sintomatología dura menos de 2 años y la posmenopausia tardía cuando dura más de 2 años toda esta sintomatología que va a tener la paciente. Y también en la posmenopausia va a tener su propia sintomatología. Y en esta, ¿qué se va a caracterizar? Como ya no hay efecto estrogénico, por lo tal ya no hay un efecto protector a nivel de todo el organismo que producía el estrógeno. Estas pacientes se van a quedar permanentemente con resequedad vaginal, es decir, ya no va a haber efecto más estrógeno, por lo tanto en la posmenopausia el síntoma principal que tienen son estos cambios a nivel de la vagina producido por la resequedad vaginal. Las pequeñas cantidades que va a ir produciendo, que van a ir teniendo dentro del periodo de la premenopausia y la menopausia como tal, en la posmenopausia puede que queden pequeños residuos estrogénicos. Por lo tanto, van a existir algunos cambios metabólicos esteroideos en las mujeres todavía en la posmenopausia que puede que entren en estos cambios ligeros de irritabilidad, cambios de temperatura, pero ya no tan drásticos como la menopausia como tal. ¿Por qué? Porque este ya va a ir descendiendo. Esta pérdida de la secreción ovárica, el cambio principal, repito, va a ser a nivel vaginal. Se van a quedar estas pacientes de forma permanente con resequedad vaginal y posteriormente con atrofia vaginal. Entonces, ¿cuáles son los síntomas agudos que van a presentar las pacientes en toda esta etapa de climaterio? Sus bochornos, sudoraciones nocturnas, insomnios, ansiedad, irritabilidad, pérdida de memoria, cambios en la concentración, cambios en el estado de ánimo. De forma intermedia, asociados a sintomatología vaginal, dispareunia, pérdida de líbido, asociados a sintomatología urinaria, el síndrome uretral y la atrofia vaginal. Y de largo plazo, los que van a quedarse de forma permanente son las alteraciones a nivel de los huesitos producidos por la osteoporosis y las enfermedades vasculares que pueden desencadenar la paciente ya en periodos prolongados como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Iniciando trastornos menstruales, trastornos vasomotores y las consecuencias tardías de las pacientes.
en los trastornos menstruales van a empezar por una oligomenorrea, es decir, disminución en la cantidad de la menstruación, polimenorrea, que se va a caracterizar en que estas pacientes menstruaron este mes y de repente vuelven a menstruar, otra vez dejaron de menstruar, vuelven a menstruar, entonces alteraciones en sus ciclos menstruales. Estos cambios en las alteraciones en sus ciclos menstruales y por efecto de los estrógenos, las pacientes nos van a desencadenar la patología que ya habíamos visto anteriormente, el sangrado uterino anormal, que conlleva desde pólipos, que conlleva desde hiperplasias a nivel del endometrio, miomatosis uterinas, sus síntomas vasomotores, todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Desde el cambio de irritabilidad que van a producirse producidos por la termorregulación, bochornos, cefaleas, insomnio, depresión, irritabilidad, ansiedad emocional, todos estos síntomas que hemos visto son los conocidos como los síntomas vasomotores. Estos síntomas vasomotores, los bochornos, que era el principal síntoma que vamos a ver en las pacientes desde la premenopausia como tal, es el primer síntoma que van a empezar a producidos por el cambio de la termorregulación de las pacientes, que se va a presentar en un 85% de las mujeres. Cada episodio de estos bochornos puede llegar a durar hasta más de una hora, es decir, las pacientes van a tener esta alza térmica que no va a ser 15 minutos, 10 minutos, no, puede llegar a durar episodios de más de una hora y producirse también intensidades nocturnas durante la noche, que estos van a desencadenar en alteraciones del sueño y posteriormente irritabilidad. Estos bochornos que se presentan, que empieza desde la premenopausia, incluso puede llegar hasta la posmenopausia y durar 10 años incluso en las pacientes. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos repetido, todo lo que habíamos mencionado anteriormente, de los cambios de cefalea, insomnio, irritabilidad, la depresión que van a presentar las pacientes, el llanto fácil. Dentro de los sistemas vasomotores como tal, se va a asociar a alteraciones vasculares y estas pacientes pueden empezar a desencadenar trastornos vasculares producidos por la hipertensión y trastornos vasculares que va a desencadenar en taquicardia, estas pacientes que lo manifiestan como palpitaciones. ¿Qué es lo que sienten las mamás o qué es lo que manifiestan? Que sienten que el corazón empieza a sentir más rápido, empieza a latir más rápido, sienten que se está produciendo alguna alteración cardíaca, porque dicen, no, siento que mi corazoncito está latiendo rápido. Entonces, sí, exacto, dicen las mamás, siento palpitaciones, y esas palpitaciones son producidas por estos trastornos vasomotores a nivel vascular como tal. Muy bien, las consecuencias tardías de este hipoestrogenismo que van a presentar las pacientes se va a producir desde trastornos reproductivos, trastornos urinarios, trastornos a nivel de las mamas como tal, a nivel de la piel y las paneras, la osteoporosis y trastornos cardiovasculares. En el tracto reproductivo, lo que habíamos mencionado, se produce atrofia a nivel de la vagina que va a estar asociado con prurito. Este prurito va a llegar y la atrofia a nivel de la vulva y de la vagina va a desencadenar que las pacientes entren en dispareunia, tengan dolores en el momento del acto sexual, va a perder lo que es la elasticidad produciendo rugosidades a nivel de la piel y es lo que se conoce como atrofia vaginal, y esto va a desencadenar en las pacientes prurito vaginal, ardor vaginal. A nivel del útero, por disminución del efecto estrogénico, ya en estas pacientes va a desaparecer el moco cervical, entonces ya no va a tener esa lubricación normal. Por lo tanto, a nivel del útero también se va a empezar a producir atrofia, es decir, el útero va a disminuir de tamaño producido por el efecto hormonal. Y en las pacientes en la etapa adulta ya no vamos a encontrar un útero que va a medir 7 centímetros u 8 centímetros de una paciente que ya ha tenido bebés. Pues en la etapa ya de la posmenopausia, incluso en la menopausia como tal, este útero también va a empezar a decrecer, se va a entrar en atrofia y vamos a encontrar úteros incluso de 5 centímetros o si ha llegado a haber incluso hasta de 4 centímetros. La relajación pélvica de este piso pélvico va a hacer que se origine toda la patología asociada por los prolapsos a nivel genital, y la reducción de los ovarios, también se produce una atrofia en los ovarios
que estos ovarios van a empezar a decrecer, es decir, se van a empezar a reducir de tamaño, que incluso a nivel ecográfico en algunas pacientes ya no se los visualizan los ovarios. En el tracto urinario va a desencadenar toda la sintomatología urinaria, esta sintomatología urinaria de la incontinencia urinaria como tal y el descenso de vejiga, que es el cistocele, lo vamos a ver en el capítulo correspondiente a toda la patología del piso pélvico. Pero ya sabemos que por este efecto nos va a producir disuria, polaquiuria, que nos va a producir también que tengan pérdidas involuntarias las pacientes, urgencia miccional, goteo postmiccional en las pacientes por efecto hipoestrogénico. Las mamas van a empezar a disminuir de tamaño, se van a empezar a producir más flácidas, se va a desencadenar por presentarse caída a nivel de la tensión de los músculos y de los ligamentos, produciendo flacidez a nivel de las mamas. La piel se va a empezar a adelgazar, va a tener una apariencia rugosa producida por este efecto, y esto también va a desencadenar a que puedan producirse trastornos a nivel de las maderas y de la piel, producido como dermatitis en las mamas. La osteoporosis por disminución o pérdida de la masa ósea, estas pacientes son más predispuestas ya en etapa tardía a las fracturas, entonces tienen predisposición a que por cualquier caída por efecto de la disminución de la masa ósea, estas pacientes produzcan fractura principalmente de cadera, fractura a nivel de los miembros inferiores. La cadera es la patología más frecuente, un 80% de las pacientes que por caídas tienen fractura de cadera. Y después de los factores que vamos a ir viendo, los factores hormonales, van a empezar a producirse alteraciones metabólicas, y estas metabólicas van a asociarse con alteraciones vasculares, produciendo hipertensión. Si estas pacientes tienen o han tenido hábitos de fumar desde la etapa temprana, se va a incrementar más las alteraciones vasculares, alteraciones metabólicas. Tienden también en la tercera edad a producirse obesidad y desencadenar patologías metabólicas como la diabetes mellitus. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro diagnóstico? ¿Cómo vamos a diagnosticar estas pacientes? Primero, la historia clínica, ¿no? ¿Desde cuándo está empezando esta etapa de sus alteraciones, de sus ciclos menstruales? Pacientes que vienen de más de 40 años, donde indican: sí, doctora, creo que estoy en mi menopausia porque tengo bochornos, me irrito de cualquier cosa. No, no está en la menopausia, está en la premenopausia, que ya están empezando estos cambios hormonales, pero esta paciente sigue menstruando. Por lo tanto, no le podemos decir: sí, señor, está en la etapa de la menopausia. No. Entonces, se está entrando en esta etapa de estos cambios hormonales producidos por defecto de la ovulación y a niveles hormonales como tal. Por lo tanto, tengo que solicitarle los exámenes correspondientes desde ecografías para ver si no se trata de alteraciones tumorales a nivel de los ovarios que está produciendo estas alteraciones, o se trata realmente de efecto hormonal producido por deficiencia de la ovulación. El examen físico como tal, que va a llevar todo el examen, ¿no? El examen especular, el examen vaginal, los exámenes complementarios para verificar útero y anexos, y también examen de mama, porque hemos visto que puede producirse alteraciones a nivel de mama. Y realizar nuestros diagnósticos como tales y verificar si realmente se trata de una paciente que está entrando en una etapa de premenopausia como tal, o toda esta alteración que está produciendo con alteraciones de sus ciclos menstruales no se deba a efectos producidos por algún tumor a nivel del útero o de los ovarios. Entonces, en toda la historia, ¿qué es lo que tenemos que ver? Toda esta historia que habíamos mencionado anteriormente. Si tienen bochornos ya, si tienen cefaleas, palpitaciones, cambios de humor, insomnio, para poder determinar que se está entrando en una etapa de premenopausia. Entonces, nuestro diagnóstico se va a basar principalmente en la anamnesis de la paciente que vayamos a recolectar de toda la sintomatología que va a presentar las pacientes. No solo sus dolores de cabeza van a ser el diagnóstico que está en premenopausia, sino toda la sintomatología, bochornos, cambios de temperatura, insomnio, irritabilidad, se va a acompañar a estos cambios producidos por el efecto hormonal. Y los exámenes complementarios, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Nuestro perfil hormonal. El perfil hormonal se va a basar principalmente en folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué es la folículo estimulante? La que va a producir la liberación folicular.
y la luteinizante la que va a producir el ciclo menstrual. Estos valores tienen un rango de normalidad en una paciente en etapa fértil y también tienen su rango de la normalidad si hemos solicitado a la paciente en fase premenstrual, en fase secretora, en fase menstrual, tienen su rango de valor normal. Pero ya cuando está entrando en la menopausia o en la premenopausia también tienen un rango de normalidad, que no va a ser lo mismo una paciente que está en etapa fértil. Si solicitamos a estas pacientes nuestro perfil hormonal como tal y estos se encuentran bajos dentro del periodo de la menopausia como tal, es donde nosotros tenemos que empezar nuestra terapia de reemplazo hormonal. Esta paciente necesita hormonas, ¿qué hormonas? Estrógeno y progesterona de forma alternada para que toda esta sintomatología vasomotora y sintomatología por efecto estrogénico que tienen no sea tan brusco, no sea tan intenso en las pacientes. Se tiene que reponer la hormona que está siendo tan deficitaria en estas pacientes que no está dentro de su rango de la normalidad. La ecografía a nivel del útero para poder determinar si existe o no crecimiento a nivel del endometrio, principalmente, ¿por qué? Porque sabemos que estas pacientes van a hacer predisposición a que nos desencadenen hiperplasia a nivel del endometrio. Y la medición de la masa ósea con la densitometría ósea para poder determinar las etapas de hipocalcificación, es decir, deficiencia de la calcificación que nos pueden llegar a producir osteoporosis en forma temprana. Entonces, el examen físico se va a basar en revisar desde a nivel de la mama, a nivel de los genitales, a nivel de la especuloscopía como tal, para poder determinar si ya están entrando en flacidez las estructuras externas. ¿Qué pasa con los genitales externos? Como la piel se vuelve flácida, seca. ¿Qué pasa con la vulva y la región vaginal de la paciente? Las pacientes en la tercera edad van a ver es como si crecieran los labios mayores, como si creciera el monte de Venus y se ve un monte de Venus y una zona vulvar protuberante, es como si tuviera un crecimiento a nivel de los genitales como tal, y es lo que tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque ya han entrado en una etapa de la flacidez. A nivel vaginal vamos a encontrar una vagina con rasgos de atrofia, con rasgos de cambios en la elasticidad a nivel de la vagina como tal. Los exámenes auxiliares, las ecografías para poder determinar el tamaño uterino, exámenes complementarios de la mama para poder determinar si existen alteraciones propias en la mama, y sus laboratorios, lo que les indicaba, sus valores hormonales para poder determinar folículo estimulante, luteinizante en primera instancia, y por último el valor estrogénico. Los estrógenos también nos van a determinar si esta paciente está en hipoestrogenismo de forma temprana o está dentro del rango de los estrógenos para la perimenopausia y menopausia. Entonces, ¿cómo vamos a tratar estas pacientes? Hay dos formas que tenemos que tratar a las pacientes. La primera, se deberá tratar a todas las pacientes que tienen climaterio. ¿Será necesario que tratemos a todas las pacientes que están entrando en la etapa de climaterio? No, no es necesario que tratemos a todas las pacientes. ¿Y cómo y con qué se debe tratar estas pacientes? Entonces, si las pacientes tienen una sintomatología bien marcada, tienen su sintomatología bien marcada ya desde la etapa de la premenopausia, que sabemos que empieza el climaterio, entonces estas pacientes sí necesitamos tratar. ¿Y cuándo vamos a tratar a estas pacientes? Después de realizar su perfil hormonal. Si estas pacientes tienen su perfil hormonal dentro del rango de la normalidad para la premenopausia, pero su sintomatología es bien marcada, no le vamos a dar terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué le vamos a dar? Tipo de terapia que suplementa a la terapia de reemplazo hormonal, y esta se conoce como las isoflavonas. No son hormonas en realidad, es una terapia de forma alterna, en realidad, ¿qué se llama? La terapia medicinal con plantitas. Tradicional. No, tradicional. Ya. Pero las isoflavonas es un compuesto de material de plantas que simula la reposición hormonal, pero no tiene hormonas como tal. Por lo tanto, hace que todo este efecto de las pacientes de bochorno, sintomatología que está bien marcado, empiece a reducir
sin necesidad que le demos hormonas a las pacientes. Esas son las isoflavonas. ¿Listo? Pero si la paciente tiene la sintomatología marcada y le solicitamos su perfil hormonal y estos se encuentran debajo de la normalidad para la menopausia de las pacientes, sí necesitamos reponer las hormonas que se encuentran deficitarias. Y estas hormonas se van a basar en estrógeno y progesterona a dosis bajas. ¿Por qué? Porque si nosotros damos dosis altas de estrógeno, nos va a producir la otra contraparte de la patología propias del estrógeno en pacientes de tercera edad. Pero asociadas a esto, a no solo la terapia de reemplazo hormonal, también tenemos que reponer con todas las estructuras que le está haciendo deficitaria la paciente. Tienen tendencia a la osteoporosis, por lo tanto tienen que recibir calcio. La piel y las faneras se encuentran resequedad vaginal, resequedad a nivel de la piel, por lo tanto tenemos que dar vitamina D en estas pacientes, porque la captación de vitamina D en esta etapa también es deficitaria. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, ¿con qué vamos a tratar a estas pacientes? Si estas pacientes tienen toda esta sintomatología, vamos a ver de dividir en no hormonales, que son las isoflavonas, y las hormonales, que se basan en estrógeno y progesterona. Siempre tenemos que verificar las otras medidas generales en las pacientes, que no nos estén desencadenando trastornos hipertensivos, que no nos estén desencadenando trastornos a nivel de los lípidos producidos las dislipidemias o trastornos metabólicos como la diabetes, para poder tratar también en forma conjunta. La terapia de sustitución hormonal, que es la terapia de reemplazo hormonal, es lo que va a reemplazar estrógeno y progesterona. ¿Y cómo doy el estrógeno y la progesterona? Todos los días tengo que dar estrógeno a las pacientes desde 1 miligramo. 1 miligramo todos los días, estrógeno, y los últimos 10 días tengo que darle progesterona. ¿Por qué? Porque voy a simular un ciclo menstrual. Entonces, dando liberación de estrógeno, y los últimos 10 días progesterona. Pero no se va a retirar el estrógeno, por lo tanto, es lo que se considera como terapia de reemplazo hormonal. Durante 30 días, estrógeno, y los últimos 10 días, incremento progesterona. ¿Cómo se debe educar a estas pacientes? Educarles principalmente la autoconfianza, que algunas pacientes, después que pierden la menopausia como tal, piensan que ya no son servibles. O sea, ya se les ha terminado la etapa reproductiva, por lo tanto ya no se consideran o dejan de sentirse mujeres como tal, y hay que someterlas incluso a terapia psicológica, que este es un proceso fisiológico normal que tienen todas las mujeres, que el cese de la menstruación que tienen no es limitante, no es discapacitante, es decir, que no van a entrar a ninguna etapa de discapacidad por no tener menstruaciones más. Se debe acompañar el ejercicio físico. También es necesario que hagan reposos nocturnos o que complementen el sueño con siestas en la tarde para compensar sus fatigas nocturnas o sus insomnios nocturnos que van a presentar. Hay que asociarles con dieta equilibrada. Calcio y vitamina D se tiene que reponer en estas pacientes. ¿Por qué? Porque existe una deficiencia de vitamina D y el calcio se absorbe asociado a la vitamina D. Debemos indicarles que si tenían hábitos de fumar, que ya no tengan este hábito y principalmente disminuyan la ingesta de alcohol. Esta terapia de reemplazo hormonal que se brinda a las pacientes, no podemos indicar específicamente cuánto tiempo va a durar, porque habíamos indicado que la premenopausia y la menopausia en algunas pacientes puede durar meses y en otras pacientes puede durar años. Entonces puede que estas pacientes entren en una terapia de reemplazo hormonal prolongada. Pero ¿qué es lo que tenemos que realizar y verificar? Que nuestra terapia de reemplazo hormonal no produzca otras alteraciones en las pacientes, principalmente hiperplasia a nivel del endometrio. Y también tenemos que verificar que por efecto estrogénico que están recibiendo estas pacientes, no nos desarrolle fibromas a nivel de la mama. ¿Por qué? Por el efecto estrogénico en exceso en las pacientes puede que desencadenen con tumores a nivel mamario, principalmente fibroadenomas. Todo un lío, ¿no?
En cuanto a la terapia estrogénica, existe la terapia estrogénica que las pacientes pueden recibir de forma externa, no solo a nivel de las tabletitas. Estos estrógenos también existe a nivel de parches dérmicos y existe a nivel de gel vaginal, que se conoce para que pueda ayudar principalmente a la atrofia a nivel vaginal. Si su principal molestia es esto, tenemos estrógenos en forma de óvulos, en forma de gel y en forma de crema vaginal que se puede utilizar para que ayude a disminuir esta resequedad vaginal, esta atrofia vaginal que presentan y por lo tanto poder colaborar en cuanto a la vida sexual de las pacientes y no tengan estos trastornos de dispareuria e irritabilidad y principalmente alejamiento de sus parejas. Se puede utilizar estrógenos vaginales, pero el estrógeno que se va a utilizar en las pacientes no es todos los días. Se empieza a utilizar uno cada tercer día y después de eso se va a ir reduciendo uno cada tercer día por un mes y después uno cada semana hasta después retirarlo totalmente y sustituir el estrógeno por geles vaginales que produzcan mayor lubricación a nivel vaginal y no tengan estas molestias de dispareunia asociados a irritabilidad sexual. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal se va a basar en estrógenos que tenemos desde estrógenos conjugados, ya contiene estrógeno y progesterona. Tenemos estrógenos que se va a utilizar de forma directa, es decir, solo estrógeno puro, pero este estrógeno puro tenemos que asociar la progesterona de forma alterna. Tenemos parenterales, hay lo que son los parches dérmicos, se cuenta con cremas vaginales, con óvulos vaginales e incluso con geles a nivel vaginal que podemos utilizar en las pacientes para evitar las molestias principalmente vaginales. Los estrógenos en parche o las cremas vaginales como tal también se debe utilizar. ¿Se acuerdan qué parte del cuerpo es lo que tiene más estrógenos? La grasita, ¿verdad? Por lo tanto, el estrógeno en parches y en cremas tenemos que colocar donde hay más grasita en la piel. Pueden colocarse a nivel de los muslos o a nivel de la barriguita, porque esa cremita va a absorberse a nivel de la piel y va a captar a nivel de la grasita. Por lo tanto, no es colocarse el estrógeno, los parches en algunas pacientes o se colocan de forma directa la crema vaginal. Si es crema vaginal, exclusivamente vaginal, sí se puede colocar. Pero si solo son cremas a base estrogénica, tenemos que orientarles a las pacientes que se coloquen donde hay más grasita en el cuerpo para la mayor absorción. Los óvulos sí son directamente vaginales. Y los estrógenos externos, los estrógenos en comprimidos, que vienen en forma combinada o en forma alterna con solo estrógeno y solo progesterona. También tenemos que asociar esta terapia, la terapia no estrogénica, que se va a basar en si las pacientes estaban con irritabilidad, ansiedad, entonces tenemos que dar o verificar si estas pacientes van a necesitar tranquilizantes como tal. La vitamina B6 se ha asociado a que estas pacientes entren en menores periodos de irritabilidad, por eso se da comprimidos de vitamina B6 o complejo B en realidad. Antidepresivos si es necesario, si la depresión es tanto, necesitamos derivar a psiquiatría para que estas pacientes puedan recibir sus antidepresivos como tal, porque hay pacientes que se deprimen tanto que sí van a necesitar una terapia. Los bochornos nos va a asociar nuestra terapia de reemplazo hormonal y la osteoporosis con calcio, vitamina D principalmente. Entonces, dentro de estos trastornos se encuentran las terapias no solo a nivel estrogénico vía oral, sino también tratar de mejorar la calidad de vida de estas pacientes y estos periodos tan depresivos, tan prolongados que tengan las pacientes, se trate de restablecer principalmente su vida cotidiana normal, que cambien estos estilos de vida para que nuestra terapia de reemplazo hormonal no sea prolongado, sino sea lo más reducido posible para que por los efectos hormonales externos que esté recibiendo la paciente no sea de forma consecutiva y de forma prolongada. ¿Cuándo está contraindicado la terapia de reemplazo hormonal, la terapia de efecto estrogénico? Principalmente cuando las pacientes tienen cánceres dependientes de estrógeno. ¿Y cuáles son esas pacientes con cáncer dependiente de estrógeno?
cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Entonces estas no podemos dar. Pacientes que tienen cáncer de mama por efecto estrogénico está contraindicado que demos estrógeno en las pacientes. Cuando tienen alteraciones hepáticas, si el hígado no está funcionando bien o hay alteraciones a nivel hepático, también está contraindicado que demos estrógeno en las pacientes. Si ya vemos alteraciones vasculares, hipertensión en las pacientes, no podemos dar estrógeno porque estos estrógenos van a hacer que se formen trombos y por lo tanto en estas pacientes desencadenemos efectos trombóticos por el uso de estrógenos externos. La hepatopatía hemos visto y pacientes que tienen antecedentes de tromboembolismos previos, tampoco está indicado que demos estrógeno. ¿Con qué vamos a sustituir? Con la terapia no hormonal. La alimentación va a ser variada, principalmente deben dejar de consumir comida con abundante grasa, ¿no? Entonces deben reducir las comidas en exceso de grasa, en exceso de condimentos y exceso de gaseosas, o sea, la calidad de alimentación tiene que mejorar. Las pacientes indicarles que el ejercicio físico va a ayudar a restablecer su actividad y su cambio de estrés y principalmente nuestros diagnósticos diferenciales con qué vamos a realizar, con desórdenes o alteraciones producidas a nivel de los ovarios que van a producir estos ciclos de amenorrea, con hipertiroidismo, pacientes que tienen hipertiroidismo pueden simular a procesos menopáusicos en pacientes de 40 años de edad, con todas las patologías de amenorrea secundaria y trastornos psiquiátricos. Lo mejor que tenemos que hacer es tratar de generar una mejor calidad de vida en estas pacientes, que toda su etapa o esta transición desde la premenopausia, menopausia y posmenopausia sea lo más llevadero posible en las pacientes. ¿Por qué? Porque estos periodos pueden durar años y las pacientes con tanta irritabilidad durante periodos prolongados pueden desencadenar otro tipo de patologías, principalmente cáncer. Y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta? Pareciera un tema aburrido, pero es un tema cotidiano, que lo van a ver en todos sus familiares, en todas las pacientes, y lo primero que preguntan, estoy en mi menopausia, ¿no? ¿Será que voy a necesitar medicamentos? Entonces, no todas las pacientes van a necesitar terapia de reemplazo hormonal. Ok, muy bien. Eso es todo, chicos.